aunque lo he repetido ya varias veces, nunca está de más, nunca serán suficientes, el hecho de insistir en que nuestra vida es Jesucristo, es la contemplación de Jesucristo. Somos lo que somos, estamos llamados a ser lo que es Jesucristo, lo que Jesucristo quiere hacer de nosotros. Nosotros no seguimos libros, ni doctrinas, ni ideologías, ni un manual. Para nosotros la vida es una persona. El curso de nuestra vida, el plan, la hoja de ruta, aquello que queremos llegar a ser, está todo escrito en la vida de Jesucristo. Mirarle a Él, contemplarle a Él. Cualquiera de los aspectos, la inhabitación de la Trinidad, la presencia real en la Eucaristía, la vida pastoral, la caridad pastoral, el celibato, la pobreza, la obediencia, cualquier aspecto que ustedes quieran mencionar de la identidad del sacerdote, la única explicación es la persona de Jesucristo. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué estamos llamados a la virginidad consagrada? Porque Cristo permaneció en virginidad. ¿Por qué es importante la obediencia? Porque lo era en la vida de Jesucristo y Él lo quiere seguir viviendo en cada uno de nosotros. Y esto se podría repetir de cualquier otro aspecto de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra misión, de nuestra llamada, de nuestra consagración y de nuestro envío. La fisionomía del sacerdote, que es el hombre llamado al radicalismo evangélico, en la secuela Christi, en el seguimiento de Cristo, lo dejaron todo y se fueron caminando por la playa descalzos detrás de Él, sin otro tesoro que la persona misma a la que seguían. Estas vidas que quedan radicalmente transformadas, no de gente particularmente pía, ni gente particularmente religiosa. Cuando Jesús fue a elegir a los 12 apóstoles, no se fue al seminario de los judíos, ni se fue al Sanedrín, ni se fue a los sumos sacerdotes. Oye, pues si vas a elegir a la gente que te va a acompañar para el nuevo Israel, pues elígelos en los que son inmaculados cumplidores de cada precepto de la ley. Pues no parece que fuese el semillero donde fue a llamar a estos 12 hombres. Se los fue encontrando a lo largo del camino, los fue encontrando en las cosas de la vida. Eran seglares todos muy dedicados a sus tareas. Estuvieras cobrando impuestos o estuvieras pescando pececitos en una barca. Y es impresionante cuando uno contempla esto. No ha ido a los lugares, entre comillas, más religiosos de su tiempo. No fue una tarde a la sinagoga y dijo, pues aquí en el grupo de jóvenes de la sinagoga, no. Pero llama a unos hombres a una vida muy tangible. Y hay gente que acepta y hay gente que renuncia, como el joven rico, cuya vida no contemplaremos suficiente, el drama de la vida de este hombre, que siendo de esos tan religiosos, sin embargo no estaba dispuesto al radicalismo evangélico. Por eso nos debe de literalmente repugnar como seminaristas, no te digo como sacerdotes, el no estar viviendo o el no aspirar al radicalismo evangélico. Y por si se me olvida decirlo en algún otro momento, prefiero decirlo ahora. Créanme que es espantoso lo que voy a decir, o impactante lo que voy a decir. Es mucho más grave vivir toda una vida en la mediocridad que una caída grave esporádica, cosa que no le recomiendo a nadie. Pero es mucho más fácil levantarse de una caída esporádica, grave, incluso de pecado mortal, donde uno experimenta a lo mejor el error, el horror y las lágrimas del arrepentimiento, que el que vive una vida que es como un muerto en vida. O sea, el pecado más grave en mi elenco, en mi ranking de pecados, créanme, en el número 1, la mediocridad. Qué difícil es convertir a un mediocre, que ni entra, ni sale, ni es, ni no es,
que va por la vida arrastrando las chancletas, que no tiene entusiasmo por nada, que se queja de todo, pero tampoco deja el ministerio, y que lo ves así, y lo ves dentro de 20 años, oye chico, igualito, no ha cambiado nada. ¿Cómo es fulano? Pues es que yo hace 20 años que no lo veo, oye, pues igualito que el día que le viste la última vez, no ha cambiado nada, tiene más canas y un poco más de barriga. Y es espantoso esto. Yo me acuerdo de un amigo que le dijo a una de las primeras hermanas que entró en las Misioneras de la Caridad, en la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que ya era una señora muy mayor, tendría 70 y tantos años, y bueno, por halagarla, más por mujer que por monja, le dijo, pero hermana, qué alegría verla, si es que no ha cambiado usted nada. Y la hermana se le quedó mirando y le dijo, pues yo espero haber cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Jolín, qué buena respuesta. Y esto es muy peligroso, porque a un obispo le puede pasar que tiene una idea estereotipo de un sacerdote que conoció hace 10 años y dice, bueno, si es que ya conocemos a fulano, oiga, pero perdone, ¿usted conoce al fulano de 2005 o de 2015 o de 2025? Porque sabe una cosa, monseñor, la gente cambia, para bien o para mal, pero la gente cambia. Ahora, mucho cuidado de, no, sí ya le conocemos. Oiga, pero ¿cómo que usted me conoce? Me lo dicen a mí porque como yo no vivo en mi diócesis, uy, Christopher, bueno, si ya le conocemos. Usted de verdad me conoce, porque creo que la última vez que nos vimos fue hace 30 años. Hombre, tengo esperanza de haber cambiado algo. O sea, yo me creo de verdad todo esto, porque lo que hace Jesucristo al entrar en la vida de las personas es que la gente cambia y le pone la vida patas arriba. Hombre, no me van a decir que el San Pablo del día después de la conversión era el mismo Pablo al que decapitaron en Roma. Ha habido un proceso, una transformación. ¿Habrán leído ustedes Vidas de Santos? Pues vas viendo cómo va cambiando, cómo va creciendo, cómo va madurando. No, porque San Fulano de tal hizo, oiga, pero eso lo hizo al principio, en medio o al final. Porque los santos no eran igual de santos al principio de la conversión que al final. Es la historia de una transformación de una vida. Hemos contemplado en los consejos evangélicos ayer el consejo evangélico de la virginidad consagrada, de la castidad, del celibato. Hoy les invito a que contemplemos, y lo hemos contemplado en la persona de Jesucristo, la radical novedad de una vida que no existía hasta que el Verbo se ha encarnado. O sea, no había la posibilidad. Recuerden que en el Antiguo Testamento el no tener hijos, el no casarte, era una maldición. ¿Cuántas mujeres, hasta la pobre Isabel, han sufrido la maldición de la esterilidad? Porque en la cultura, en la mentalidad hebrea, hasta que no te casabas y concebías o tenías un hijo, no eras plenamente persona. Y Dios ha tenido misericordia, y lo vemos con Abraham, y lo vemos con Isabel, y lo vemos a lo largo de la historia de la salvación con tantas mujeres, con Ana. Por eso, cuando aparece Jesucristo y no solamente vive una vida de virginidad, entonces ¿por qué la Iglesia le pide a los sacerdotes? Mire, no tengo ni idea, pregúntele a Jesucristo por qué Él permaneció virgen toda su vida. Porque lo que la virginidad consagrada tenga que ver con el sacerdocio de Jesucristo es lo que el celibato tiene que ver con mi sacerdocio. ¿A ustedes les parece que a Jesucristo, permaneciendo en estado de virginidad toda su vida, tenía algo que ver con su misión y con su identidad? ¿O son dos cosas aparte que no tenían nada que ver? Bueno, pues no se casó porque era feo, o no se casó porque no le gustó ninguna chica, una circunstancia puramente superficial y externa. ¿O hay una relación intrínseca en la identidad de Jesucristo sacerdote y en la misión de Jesucristo sacerdote para permanecer
en estado de virginidad. Porque si lo hay en Jesucristo, lo hay en ti y en mí. No son dos cosas que no tienen nada que ver, por una parte el celibato y por otra parte ser sacerdote. Si esto se da en Jesucristo, se da en cada uno de nosotros que somos configurados por el sacramento del orden con Jesucristo, sacerdote, pastor, esposo y cabeza de la Iglesia, las famosas 4 notas. Hoy contemplamos, y esto era contra la cultura de su tiempo. No, porque es que como en aquel tiempo tenían sus costumbres, y miren ustedes el caso que le hace Jesucristo a las costumbres de su tiempo. No es que nos tenemos que adaptar a los tiempos. Pues miren, los tiempos de Jesús decía que todo el mundo se tenía que casar, y él no se casó. Así que ya ven ustedes la importancia que le dio él a la cultura. Ahora estamos con el mito de la inculturización del Evangelio y ya por ese coladero vale todo. O sea, las aberraciones que se han hecho con la inculturización del Evangelio son tales que donde yo vivo, en la diócesis donde yo vivo, ha habido sacerdotes que cogían la grasa de los guajolotes, que allí son como los pavos que sacrifican los brujos, y con eso hacían el óleo y el crisma para los sacramentos, que por supuesto no había bendecido ningún obispo. O sea, cosas indescriptibles. A ver si nos dedicamos un poquito más a la evangelización de la cultura. Y son estos eslóganes que se empiezan a repetir, pero si Jesucristo es la persona más contracultural, si Jesucristo es el que se enfrenta a la cultura de su tiempo. Y de la misma manera que lo hace permaneciendo en estado de virginidad, y esto es de lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, por el tiempo que necesitemos, sucede con la pobreza. Claramente, la señal de la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, agarren por ejemplo el libro de Job, son las riquezas, no sé cuántos camellos y carros de oro y no sé cuántos más hijos, y la abundancia material, señal de la bendición de Dios. Pues muy parecido al calvinismo. La señal de Dios, esto lo ves en todos los telepredicadores, sobre todo los americanos. Entrégate a Jesucristo y las bendiciones de Dios te lloverán. Vamos, igualito que lo que dice el Evangelio. Y aparece Jesucristo diciendo exactamente lo contrario que el Antiguo Testamento. Y por supuesto lo contrario que lo que dice la cultura de hoy. El hecho incontestable, hablando de la pobreza evangélica, no me refiero a la pobreza sociológica, la revelación plena de la pobreza se da en Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que ustedes fuesen ricos con su pobreza. 2 Corintios 8:9. Elige nacer en una familia pobre, en un pesebre, que es donde comen los animales. Lo presentan en el templo José y María y hacen la ofrenda de los pobres, de un par de pichones, Lucas 2:24, y casi toda la vida de Jesús transcurre en un pueblo oscuro, desconocido, irrelevante, en Nazaret, en el durísimo entorno del trabajo manual, el hijo del carpintero, a saber lo que se entendía en ese tiempo por eso, pero pues del obrero, de lo que fuera, su padre según la mirada de los hombres. Durante su vida pública no tiene dónde reclinar la cabeza, Mateo 8:20, y termina su vida rechazado por los ricos, por los poderosos, muere desnudo en una cruz entre 2 malhechores y le entierran en un sepulcro prestado. ¿Qué es la pobreza evangélica? Un misterio. Ahora, un misterio no quiere decir incomprensible. Recuerden lo que quería decir misterio. Tenemos que dejarnos iluminar por este aspecto de Jesucristo que, hermanos, a todos nos repugna. Y nos repugna porque tenemos una mentalidad muy mundana, no una mentalidad evangélica.
porque nos movemos por la carne y no por el espíritu. Hay una clarísima, siempre se habla, la opción preferencial por los pobres. Pues mire, lo primero que hace Jesucristo es una opción por la pobreza, lo hace Él. Y además lo hace no por un argumento sociológico, como se da tantas veces en Latinoamérica. Lo hace porque es una señal mesiánica. Es decir, porque tiene un valor teológico, tiene un valor de revelación la pobreza. Dice, esto tendrán por señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Prefiere la pobreza porque es el Hijo, porque en la plenitud de su filiación quiere revelar su absoluta dependencia del Padre que provee. Tiene un valor redentor. ¿Por qué elige la pobreza? Porque quiere dar a conocer la bondad, la providencia de su Padre. El Hijo es el que lo tiene todo recibido de su Padre. ¿Cuál es el drama del Hijo pródigo? Que quiere las cosas del Padre separado del Padre, autónomamente. Cuanto más bienes materiales tengo, más autónomo e independiente soy. Cuanto más pobre soy, ¿qué tiene un niño recién nacido? Nada. ¿Le da una depresión? No. Si tiene todas las cosas de sus padres, sean muy ricos o sean muy pobres, tiene las cosas de sus padres. El niño de 6 meses no se empieza a rascar la cabeza a mediodía diciendo, ¿se acordará mi madre de darme de comer? ¿Te han oído eso alguna vez? No. Vive confiado, vive porque se fía porque los lirios son preciosos y no han trabajado, ni tejen ni hilan. Y Dios Padre los cuida. Si yo me creo esto de que Dios es mi Padre y no es pura poesía. Entonces hay una preferencia de Jesucristo. Y porque en la riqueza se gesta, y hablaremos de esto después, en la riqueza se gestan muchos pecados. Hay mucha soberbia, hay mucha vanidad, hay mucha prepotencia. Él no solo prefiere la pobreza, sino en concreto a los pobres. Es incontestable lo que dice el Evangelio, Lucas 4:18. He venido a evangelizar a los pobres. A mí me pasa mucho, que hablo mucho de estas cosas, que cuando hablas del celibato, o de la Trinidad, o de la Eucaristía, chicos, si estás hablando con gente que sabe español, oye, te entienden perfectamente. Pero no sé qué pasa, que en cuanto hablas de la pobreza o de los pobres, enseguida empiezan las distinciones. Bueno, claro, todo depende de lo que usted entienda por pobreza. Claro, porque es que se puede ser pobre de no sé qué, pero no ser pobre de no sé cuántos. O sea, ahora de repente ya nadie sabe lo que es un pobre. Y tenemos todos que recurrir al diccionario. ¿Sabe usted lo que es un pobre? Un pobre es un pobre. Y punto. Tú pregúntale a un pobre si es pobre y pregúntale a un rico si es pobre. Ya está, y eso es. O sea, déjense de tonterías, déjense de idioteces y de distinciones. Y no es que se puede ser rico pero no estar apegado a la riqueza. Déjese de estupideces. Un pobre es un pobre y un rico es un rico. Y ya está. Y en español. Entonces, a ver si nos dejamos de tantas solucubraciones mentales para justificar lo que tenemos en la habitación. Y el aumento de los bienes materiales. ¿Usted es más pobre o menos pobre que cuando entró en el seminario? ¿Usted es más pobre o menos pobre que cuando vivías en tu casa? ¿Usted es más pobre o menos pobre que tus hermanos? Pues usted sabrá cómo está viviendo la pobreza. Tú eres más pobre o menos pobre que tus feligreses. ¿Qué piensan? ¿Los feligreses piensan que su párroco es pobre? Yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque vamos, serán pobres, pero no son idiotas. Y tampoco son ciegos. En cuanto a la pobreza, a la gente, ¿le damos pena o envidia?
Joder, ese pobre padre, es que da una pena verlo vivir así. O al contrario, oye, pues no le va mal al padre, ¿eh? ¿Tus padres te tienen pena o te tienen envidia? Vamos, los padres no suelen envidiar a los hijos, pero por lo menos mucha pena a lo mejor no les damos. Entonces, el hecho es que Él ha venido a evangelizar a los pobres. ¿Recuerdan que hemos dicho que la pobreza es un signo mesiánico? ¿Recuerdan cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, ¿eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y vienen de parte del Bautista. Jesús no les dice, pero no ven la camiseta que tengo que dice que soy el Verbo encarnado. Jesús no les dice, léanse el catecismo. No. ¿Qué hace Jesús? Les da signos mesiánicos. ¿Cuáles son los signos mesiánicos? Vayan a Juan y díganle lo que están, no lo que están oyendo, lo que están viendo. ¿Qué ve la gente? Que los cojos andan, que los ciegos ven, que los leprosos quedan limpios, que los muertos resucitan y que los pobres son evangelizados. Yo estoy seguro que en esta diócesis, como en todas las diócesis de la humanidad, hay parroquias más ricas y más pobres, ¿sí o no? Bueno, pues muy bien. ¿Ustedes conocen alguna parroquia de ricos que no tenga párroco? Pero estoy seguro que hay muchas parroquias pobres que lo mismo se las ve y se las desea para mandar a un cura. Porque nadie quiere ir. ¿Cómo se sabe el estatus espiritual del clero? Cuando nadie quiere ir a una parroquia de ricos y todos se pelean por ir a la parroquia pobre. Las habitaciones del seminario. Yo vengo de una ciudad de la que hay un dicho que dice 9 meses de invierno y 3 de infierno. El frío que hace en Toledo no te lo quiero desear ni a mi peor enemigo. Estudiábamos envueltos en una manta, sin calefacción apenas, y el flexo, la lamparita que salía de la pared, como eran esas bombillas antiguas que se ponían calientes, nos las íbamos poniendo en la cara para calentarnos. Como los seminaristas de todas las generaciones, desde que el Verbo se encarnó, somos bastante sarcásticos y cínicos, teníamos esta expresión al superior cuando entraba en tu habitación, le decíamos, don fulano, por favor, cierre la puerta que se está enfriando la calle. Me imagino que si ustedes son seminaristas saludables, también serán igual de sarcásticos. No pierdan eso, por favor. Es una clara señal de salud vocacional. Eso sí, ya pasaba primero, según te ponían en la peor habitación. Claro, un edificio cuadrado gigantesco, pues algunas habitaciones que podían ser como 30 o 40 daban al norte. O sea, ahí jamás ha pasado el sol desde que Dios hizo la creación. Eso sí, los de primero de filosofía. Los recién llegados, la peor habitación. Luego ya cuando ibas subiendo, pues hombre, había unas habitaciones que le llamábamos la Costa del Sol. Porque esas tenían un sol espléndido, eso sí, claro, para la teología y al final. Nuestros superiores comían muchísimo mejor que nosotros y tenían su propio comedor, aquí les felicito. Y nosotros el comedor de los superiores, con ese sarcasmo que nos caracterizaba, lo llamábamos el Santa Santorum. No, para que vean que yo también tengo un poco de humor, pero si empiezo con el humor el primer día del retiro, pues ya les pierdo la atención. Pero como ya les tengo cogida la atención, ya les puedo decir lo que sea. Pero no se confíen, ¿eh? Se cuenta en el seminario que en un examen oral del sacramento del bautismo le preguntan a un seminarista, ¿es materia válida del sacramento del bautismo la sopa? ¿Se puede bautizar a un niño con sopa? Respuesta del seminarista, con la de los superiores no, con la de los alumnos sí.
que la nuestra era pura agua. ¿Se puede bautizar a un niño con sopa? ¿Con la de los alumnos? Por supuesto. Entonces, no se dan cuenta, no les estoy hablando de la diócesis de ustedes, les estoy hablando de la mía. Que el sacerdocio desde primera filosofía era un escalafón. Ahora, cuando el señor arzobispo tenga un montón de sacerdotes jóvenes y mayores aporreándole la puerta, pidiéndole por favor a ir a la parroquia más miserable de la diócesis, vamos, yo me imagino que se frotará los ojos y le caerán unos lagrimones. Dice, ¿pero qué es lo que ha pasado en mi diócesis? Ahora, si el día que ustedes, ya ahora esto ya es en serio, si el día que ustedes se van a ordenar, ustedes van al obispo y le dices, Monseñor, mándame donde no quiere ir nadie. Vamos, sería impresionante. Esto ya es en serio, ¿verdad? Entonces, esta preferencia, ¿por qué? Porque a los pobres de esta diócesis no les quiere nadie. Usted está ahí porque ha querido ir, no, usted está, yo esto lo he pedido, luego me lo habrán concedido o no, luego el obispo que haga lo que quiera con toda libertad contigo, pero sepa, Monseñor, que me puede mandar, y además no que voy ahí al cadalso, al martirio, no, que voy muy feliz, que esta es la gente a la que eligió Jesús, y esta es la gente con la que se sentía a gusto, y estar en medio de ellos es un signo mesiánico. El querer a la gente que no quiere nadie, de la que nadie quiere ser amigos. Entonces, esta preferencia de Jesucristo, ¿a nosotros nos están preparando para esto en el seminario? O sea, yo de verdad, yo fuera obispo y yo no tuviera seminaristas así, yo me plantearía muy seriamente si a esta persona yo la puedo ordenar. Porque me parece gravísimo que una persona no tenga en su corazón el corazón de Jesucristo, el corazón del buen pastor, de la oveja herida, de la oveja que no quiere nadie, de la persona totalmente rechazada por la sociedad. Hay un documento del año 1986 de la Sagrada Congregación de la Fe, obviamente firmado por el cardenal Ratzinger, nada sospechoso de doctrina marxista, como bien saben, donde dice así: los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviar, defender y liberar a los oprimidos. Esto es magisterio de la Iglesia. O sea, esto no es ya un teólogo por ahí despistado. No, esto son palabras del magisterio. Y más magisterio, si quieren, yo les recomiendo que no salgan de este seminario sin leerse la encíclica Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II. No dejen de leer esa encíclica. Y para abrirles el apetito les recomiendo que empiecen por el número 60, bueno, uno de ellos es el número 67. El número 67 habla de los sacerdotes diocesanos enviados como misioneros. Que un obispo no es obispo de su diócesis, que un obispo es un colaborador de la Iglesia Universal. Ciertamente pastorea una porción y tendrá que poner la mayor atención a lo que se le ha confiado, pero no puede ser ajeno a la vida de la Iglesia Universal. Tú no te ordenas para una diócesis, te ordenas para la Iglesia Universal. Otra cosa es que ejercerás el ministerio en tu condición de sacerdote diocesano en un territorio, pero siempre abierto y disponible. A mí, de las mayores cosas que honran a mi diócesis es que estamos casi 40 sacerdotes en misión. Bueno, en mi diócesis a uno de nosotros te mandan a las misiones, vamos, el obispo que no te da, vamos, ni un rosario. O sea, es lo más normal del mundo. Que fulano y fulano y tal, este año se van a no sé dónde. Pues que Dios los bendiga.
O sea, no te creas tú que te hacen una ceremonia de no sé cuántos, de la catedral, de una cosa grandiosa, como si fuera el pueblo de al lado. Ahora, es una riqueza para una diócesis extraordinaria. Pero también dice la encíclica, el Papa, como dije en mi primer viaje al Brasil, la Iglesia es la Iglesia de los pobres. No es que la Iglesia se acuerda de los pobrecitos pobres, no. La Iglesia es ustedes interpretenlo como quieran, pero eso es magisterio de la Iglesia. Una encíclica es un documento del máximo rango doctrinal. Ahora, yo me creo esto de verdad, o a mí esto me horroriza, porque si me horroriza estoy en el lugar equivocado. Esto es donde está tu corazón. O sea, es como un médico que le repugnara a los enfermos, un médico que fuera alérgico a ver sangre. Oiga, ¿usted para qué se hizo médico? Si usted no quiere estar con esa gente, otra cosa es que te manden a lo que sea, pero si usted no quiere estar con esa gente, usted se equivocó de sitio. Esto no es para los franciscanos, para las monjitas de la Madre Teresa, no. Es Jesucristo. Aquí no estamos hablando de los curas, estamos hablando de Jesucristo. ¿Cómo vivió él, digamos, su sacerdocio? Y también es incontestable que tanto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, como en el de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 20, dice claramente: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pues chicos, yo creo que está dicho en español, para el que quiere entenderlo. Hombre, pero depende de lo que usted entienda. ¿Se acuerdan de las distinciones? Entonces, Jesús a lo que invita es a descubrir esta bienaventuranza. Una bienaventuranza no es un bate de béisbol en la cabeza. Una bienaventuranza es una gozosísima noticia que nos da el Evangelio, la buena noticia, que es Evangelio para nosotros. Cuando se habla de la liberación, de la opresión de los pobres, entonces, ¿en qué tenemos que hacer? ¿Convertirlos en ricos para convertirlos en opresores? O sea, es tal el cacao que tenemos doctrinal muchas veces en la cabeza, que es que no sabemos ni de lo que hablamos. Entonces, no se trata simplemente de una preferencia material, no se trata simplemente de una preferencia estrictamente espiritual. No, se trata de una pobreza material. Los pobres son pobres materialmente, pero con este espíritu verdaderamente evangélico. Una de las tareas que tuve que hacer durante los 10 años que trabajé en la República Dominicana, de la que por cierto podrán encontrar un montón de cosas en YouTube y en Internet, pues me encontré con una parroquia donde básicamente la mayoría o gran parte de mis feligreses, yo estaba en República Dominicana, como saben la isla está dividida en dos países, Haití y República Dominicana, pues traían 35.000 haitianos todos los años a cortar la caña de azúcar. No sé si aquí en este país se da la caña de azúcar, ¿no? Pero allí era trabajo de esclavos, o sea, literalmente se trajeron los negros de África para cortar la caña de azúcar. Si no hubiera habido Cristóbal Colón en el segundo viaje, trae desde las Islas Canarias a la República Dominicana la caña de azúcar. Y se convierte pues en la gran siembra en la isla. Mueren los indígenas de lo que murieran, los mataron los españoles o la gripe o lo que fuera, pero muy pronto desaparecen los dos grupos indígenas que había, que eran los taínos y los caribes, de ahí viene la palabra Caribe, y empiezan a traer negros de África en barcos de vela. Y de ahí, si no hubiera habido caña de azúcar, no habría negros así, y perdonen que se lo diga en castellano del pueblo. Es así. 7 millones de esclavos fueron traficados desde la costa occidental de África a Norteamérica, al Centroamérica, el Caribe y en parte algo de Sudamérica. Y es así. Bueno, pues eso eran mis feligreses. Lo que pasa es que los trataban como esclavos y yo era su párroco. Yo iba vestido como voy vestido,
celebraba los sacramentos como me han visto celebrar, pero me encuentro que mis feligreses viven como esclavos, o sea, les dan golpes, trafican con ellos, no les pagan con dinero, los capataces, los jefes se acostaban con las mujeres y las hijas de los trabajadores y ellos no podían hacer nada, tenían hombres armados en las plantaciones para que no se pudieran escapar. Eso es lo que viví yo en el año 97, hasta que el gobierno me expulsó en el 2006. A mí no me expulsó el gobierno dominicano, el gobierno de Leonel Fernández no me expulsó de la República Dominicana por celebrar misa. Celebré 6.000 bautizos en esas plantaciones. Y me decían de todo. Estuve amenazado de muerte, tuve que vivir con protección policial durante los 2 últimos años, desde 2004 a 2006. O sea, yo no podía ir a ningún sitio sin ir acompañado por un policía nacional, puesto y por una protección especial de la Embajada de España, sin saber si me iban a matar cualquiera de esos días, por defender a esta población, que eran mis feligreses. Yo no los defendí ni por negros ni por haitianos, podían tener la piel verde o azul. Eran las personas que Jesucristo me había confiado a mí como pastor. Y la doctrina social de la Iglesia es riquísima. Yo no tengo que recurrir a ninguna doctrina de teología de la liberación, ni a Gustavo Gutiérrez, ni a Leonardo Boff, ni al Susun Corda. A mí me sobraba con los padres de la Iglesia, con el Santo Evangelio y el Magisterio. Porque es muy bonito eso de defender, sí, pero ponte tú ahí cuando te pones en peligro y tú los proteges. Y al final me abandonó todo el mundo, y al final es que me abandonó también la jerarquía de la Iglesia y me expulsaron. Y porque me expulsaron me fui a África de misionero sin decir una palabra. Nadie podrá decir que hice un juicio ni del cardenal de Santo Domingo ni del obispo de San Pedro de Macorís. Nadie podrá decir el padre ha dicho ni una palabra. Obedecí y me fui porque me expulsaron por defender a esta gente que era indocumentada. Es más, ni siquiera el clero dominicano les quería bautizar. O sea, para ellos eran como monos, para el clero dominicano y para la jerarquía. Y se inventaron una prohibición que no está en el derecho canónico de que no se podía bautizar a esta gente porque no tenía acta de nacimiento, no sé cómo lo llaman aquí, ¿no? Certificado de nacimiento, lo que sea, ¿no? Cosa que no dice el Código de Derecho Canónico por ningún sitio. Así que yo me hinché a bautizarlos. Nadie me dijo que estaba cometiendo ningún delito canónico y los bauticé a todos. Me expulsaron en el 2006, no ha vuelto a pisar un cura en esas plantaciones desde que yo me fui, y la mayoría de los que yo bauticé se han hecho evangélicos, porque no ha ido nadie a evangelizarlos. Es que desde que usted se fue, han pasado casi 20 años el año que viene, desde que usted se fue, aquí no ha venido ningún padre. Esa es nuestra Iglesia. Y eso lo he vivido yo. Esta es la historia de mi vida. Y poder amar a la Iglesia, poder obedecer, poder vivirlo esto con serenidad. A mí cuando los curas me cuentan los problemas con los obispos, digo, pero criatura, ¿tú de qué me estás hablando? Ahora yo tampoco voy a caer en la chulería de decir, espérate que te cuente yo mi vida. Pero a mí hubo un tipo, uno de estos capataces, que me puso la escopeta en la cabeza, se llamaba Merite. Yo te voy a matar. Y eso lo vio la gente. Eso lo vieron mis feligreses. Entonces, yo, ¿qué idea tengo del sacerdocio? ¿Yo qué idea tengo de los pobres? ¿Qué lugar ocupan en mi corazón? Porque no pueden ocupar otro lugar diferente del lugar que ocupan los pobres en el corazón de Jesucristo. Por eso los pobres del Evangelio son los que viven la pobreza efectiva con religiosa humildad de corazón.
Una de las cosas que tuve que hacer en aquellos años es luchar para que les pagaran en dinero, para que les pagaran un sueldo. Y lo conseguí. Bueno, les pagaban menos de $1 por picar una tonelada de caña de azúcar. Pero les pagaban por lo menos en dinero. Y un sábado, que era día de cobro, se me acercó una mujer haitiana. Me dijo: mire, padre, yo quiero agradecerle por todo lo que usted ha hecho por nosotros, lo que usted ha hecho por nosotros no lo ha hecho nadie. Bueno, venga. Pero quiero decirle una cosa, para que usted no se engañe. Desde que mi marido, gracias a usted, gana más, se lo gasta todo en prostitutas. No, ahora dígame una cosa. Yo conseguí que le subieran el sueldo, pero yo había evangelizado a esa gente. Y a mí eso me abrió los ojos y me hizo pensar: oye, ¿de qué sirve que ese hombre gane más si lo único que he conseguido es que sea más corrupto? Entonces, yo les estoy contando de mis errores, de mis faltas, lo que yo he ido descubriendo a lo largo de mis tropiezos evangelizadores y pastorales y misioneros. Entonces me di cuenta de la importancia de la evangelización, porque no dice Jesucristo: los pobres reciben mejores sueldos. No, los pobres son evangelizados. Por eso es muy peligroso para los sacerdotes que nos dediquemos simplemente a unas causas materiales. Porque mire, yo he puesto comedores, he construido un hospital de 100 camas, todo lo que les cuente no se lo podrían ni creer. Talleres de costura, talleres de panadería, lo que ustedes quieran. Pero si al final esa gente no iba a misa el domingo, ¿yo qué había conseguido? Pues me había convertido en una ONG o en un activista social. O podría estar trabajando para las Naciones Unidas, pero no sacerdote de Jesucristo. Entonces, tenemos una gravísima responsabilidad en la evangelización de los pobres. Que los pobres también tienen un alma que salvar, que no solo necesitan agua potable y electricidad. Y además, es de entre ellos de donde elige a sus colaboradores. No solo es que elige a los pobres, no solo es que elige nacer y vivir y morir en la pobreza. Cristo quiso que sus compañeros y colaboradores más íntimos vivieran pobremente. Y de hecho los apóstoles, por iniciativa de Jesús, lo dejaron todo. Mateo 19:27, Lucas 18:29, dejan campos, casas, barcas, redes, la oficina de recaudación de impuestos, todo lo que tenían para mejor servir a Jesús entre los hombres. Los cristianos, cada uno según el modo propio de su vocación, debemos de seguir el ejemplo de Jesús pobre, Juan 13:15, y de los apóstoles, Primera de Pedro 5:3. Pero no solo dice: ¡ay, bienaventurados los pobres! También dice: ¡ay de ustedes, ay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! Lucas 6:24-25. Por eso la bendición de Jesús sobre la pobreza siempre se entiende mejor si se contrapone a esta maldición de la riqueza. En todo caso, la grave peligrosidad de las riquezas debe ser considerada a la luz de las enseñanzas de Cristo. Miren, yo les dije ayer, hablando de la virginidad consagrada, hay algo en tu corazón que te separa de Jesucristo en tus afectos. Hay alguien o algo que está ocupando el lugar que le pertenece solo al Señor Jesús, porque te quiero con todo, te odeo, todo mi corazón, porque todo yo, la totalidad de mi ser, te pertenece. ¿Y qué creen? ¿Que se puede decir esto para que no te enamores de una mujer si estás enamorado del dinero? ¿O qué se creen? ¿Que es más adulterio una mujer que las riquezas?
Miren, hay de muchísimas cosas de las que Jesucristo no habla en el Evangelio, pero lo que es indiscutible es la cantidad de veces que Jesucristo habla del peligro de las riquezas. Si de estos ejercicios sale un grupo de hombres, incluidos los formadores, más pobres, créanme que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? No corten con una mujer, pero quieran ir acopiando y recogiendo cada vez más riqueza, de la clase que sea. Porque para justificar una amistad tenemos 1000 razones, y para justificar una posesión nos sobran los argumentos. Que si la dignidad, que si no sé qué, es que uno no sabe lo que puede pasar mañana. Vamos, igualito que los lirios del campo y los pajaritos del cielo. Igualito. El de los graneros cada vez más grandes. El problema no es si las riquezas son buenas o malas. Miren, las riquezas son objetos. No tienen una connotación moral. Si acaso son buenos porque vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. La posesión de los bienes necesarios es algo querido por Dios. Es el Señor el que manda al hombre a poseer la tierra, a dominarla y ponerla a su servicio. ¿El problema cuál es? El problema es lo que dice Jesús. Qué difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Qué raras veces saben los ricos poseer sus riquezas sin apego, poniéndolas al servicio del reino, al servicio de Dios, procurando con ellas el bien verdadero de los demás. Siempre la posesión de las riquezas ocasiona apego a las riquezas y mucha soberbia. El creerme mucho más y muy superior y muy por encima de los demás. Del sentirme seguro, pero una seguridad que no viene de mi amor y mi confianza en Jesucristo. Por eso, el peligro ¿dónde está? Está precisamente ahí, en el apego del corazón, que me distrae de las cosas de Dios. ¿Quieres ser rico? Oye, fenomenal. Te has equivocado de sitio. Este no es tu lugar. Este no es para los que quieran ser ricos. Es para los que quieren ser pobres, que es muy diferente. Y miren, Jesucristo habla abundantísimamente del peligro de las riquezas. Porque son como espinas que ahogan la palabra de Dios sembrada en las almas. Yo no sé, si yo les preguntara, ¿saben ustedes cuál es la parábola de Jesús que más veces se repite en el Evangelio? Es sorprendente. Hay parábolas que solo salen una vez en un solo evangelista. La parábola que más veces se repite en la palabra de Dios es la parábola del sembrador. Una vez en San Mateo, una vez en San Marcos y 2 veces en San Lucas. 4 veces nos cuentan los evangelistas la misma parábola. Debe ser que es muy importante y hace referencia a la palabra de Dios. Imagínense que uno de ustedes me dice en dirección espiritual o a su director espiritual, tengo dificultades en la oración. Imagínate que el director espiritual te dijera, oye, ¿tú estás apegado a las riquezas? Porque no pretendas hacer oración cuando estás apegado a las riquezas. Es imposible. No son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Porque la oración es un radical acto de abandono en las manos del Padre. La oración es un radical acto de reconocimiento de que Dios es mi Padre y que yo no necesito nada porque mi Padre lo tiene todo.
Tienen Mateo 13:22, Marcos 4:19, Lucas 8:14 y también en Lucas 8:21 y 34. Lucas 21:34. Se pierde, o sea, se condena al infierno aquel que atesora para sí y no es rico ante Dios. O sea, yo me creo la palabra de Dios. Estoy tan acostumbrado a ir a la capilla tantas veces al día y palabra de Dios, y en la misa y tal, y es como gotas de lluvia sobre una sombrilla, sobre un paraguas. O sea, es algo que no me cala, que no me empapa, que no transforma mi vida. Al fuego eterno irán los malos ricos que no supieron compadecerse del pobre Lázaro, aunque lo tenían a la puerta. Lucas 16:19. Porque no supieron ver a Cristo. Tuve hambre y no me diste de comer. Mateo 25:31. Hay quien no siguió a Cristo, como el joven rico, que era una persona muy religiosa. Yo creo que los demás apóstoles igual no hubieran podido decir, como dijo el joven rico, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Pues aquí es como para pararse a pensar. Aquí es como para pararse a pensar si de verdad yo no estoy en ese papel. Dice la carta de Santiago 5:1-5 y también el libro del Apocalipsis 18, versículos 7 y versículo 16, que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia. Y muchos, por dejarse de llevar de ella, se extravían en la fe y a sí mismos se atormentan con muchos dolores. Miren, hermanos sacerdotes y hermanos seminaristas, rompan para siempre toda vinculación entre el ministerio y el dinero. El día que hagas eso, empezarás a ser amigo de Cristo, empezarás a hacer oración y empezarás a ser evangélicamente libre. Ahora, si voy a ir a celebrar ese funeral, porque es muy probable que me van a dar una buena recompensa económica, pero no tengo mucho interés en ir al otro rancho, o no sé cómo lo llaman aquí, pueblo, o comunidad, o colonia, o lo que sea, porque allí no te van a dar ni el caldito de los seminaristas, pues ya tú sabes por qué celebras misa. Eres un mercenario, no eres un pastor. No es que me lo inventé yo. Juan 10 dice, el mercenario trabaja a sueldo. No quiere decir que no trabaje, sino que su motivación no es el amor a las ovejas. Su motivación no es dar la vida por la oveja. Su motivación es el dinero. Evidentemente, cuando viene el lobo, como lo único que le interesa es el dinero y no la oveja, sale corriendo, huye cuando viene el lobo. Entonces, yo les animo a que se paren a pensar, en estos momentos, ¿cuál es la relación de ustedes con el dinero? Y esto es muy, muy serio y es muy delicado. Y no sé por qué me sospecho que de estas cosas no se les predica demasiado a curas y seminaristas. Porque nos cuesta, porque nos da vergüenza, porque no queremos que nos juzguen, porque no queremos meternos en líos, porque no queremos que hablen mal de nosotros. ¿Saben por qué yo les digo las cosas a ustedes tan crudamente? Porque, siempre les digo esto, cuando me invitan a un sitio a predicar por primera vez, yo siempre me propongo decir todo lo que pienso. Porque a veces uno cae en la tentación de decir, bueno, es la primera vez que voy a este seminario, yo voy a decir las cosas más o menos ahí, que yo les caiga bien, y ya cuando vuelva la segunda vez,
luego me quedo pensando, oye, ¿y si no hay segunda vez? ¿Y si no te vuelven a invitar? Pues por si acaso no me van a volver a invitar, prefiero decírselo ahora. Entonces, párense a pensar, porque yo no les he dado con un mazo en la cabeza, no es un jarro de agua fría, son cadenas que se rompen. ¿Se acuerdan de los hilos de las alas del pajarito? Has dejado a tu padre y a tu madre. Muchos de ustedes, las historias que me han contado, aprovecho de decir, a mí personalmente sus historias vocacionales, muchas me han conmovido muy profundamente. O sea, estoy muy admirado de muchos de ustedes. Oye, ¿tú te das cuenta de lo que tú has hecho por Jesús? Que es maravilloso. Y ahora te vas a quedar en el gallinero mirando a las águilas que pasan sin darte cuenta que tú también eres águila, pero has escogido vivir como una gallina. ¡Wow! ¡Qué pena!, ¿no? Y este es el momento de la decisión. Como puede ser una mujer o un afecto o un lo que sea, hablando de la castidad, no es menos grave el apego de la riqueza.